¿Qué tal, familia de Cielos Abiertos y compañeros de Instituto Consumidos Online? Estamos aquí con nuestro estudio semanal de epístolas del apóstol Pedro. Estamos apenas comenzando, tenemos 3 sesiones. Hemos visto el primer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro y ahorita vamos a comenzar con el capítulo número 2, según primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 1. Y vamos a ver cómo el Señor nos habla en esta palabra. Y dice: desechando pues todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcas para salvación, si es que han gustado de la benignidad del Señor. Tenemos que recordar que en la última parte del capítulo 1 hay un ánimo, hay una exhortación a vivir en santidad. Y para poder vivir en santidad, dice la palabra, que debemos nosotros de desechar malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Fíjate, hay esta necesidad de nosotros plantarnos delante de este mundo que está corrompido y que está continuamente lanzando cosas hacia nuestra vida, para desechar la malicia, el engaño y la hipocresía. Son cosas que, si nosotros no nos damos cuenta, se pueden ir metiendo poco a poco. Puede empezar una raíz de engaño en nuestra vida en algún área, empezar a nublar nuestra vista espiritual, empezar a percibir ciertos asuntos distintos a lo que la palabra de Dios marca. Podemos empezar a congeniar con ideas del mundo, ¿verdad? A mí me llama la atención oír de cristianos LGBTs, cristianos pro aborto, cristianos pro identidad de género. Digo, ¿dónde puedes conciliar ambas ideas? ¿Sabes dónde? Cuando no hemos desechado todo engaño, sino que tal vez se metió por ahí, se filtró una mentira, un pequeño engaño, no lo desechamos y va a dar a luz más adelante, cambiando totalmente nuestra forma de percibir las cosas. La malicia, la hipocresía, la envidia. En el cuerpo de Cristo, uno de los mayores azotes que vemos es la envidia. En planos ministeriales, muchas críticas de ministerios a otros ministerios no nacen en un celo santo, nacen en una envidia, sobre todo en una época donde están estas redes sociales que de alguna manera dan un falso sentido de validación, ¿verdad? La gente se siente validada por sus views, por las veces en las que los comparten, y nace este corazón de envidia, de desmeritar, de desacreditar ministerios, desacreditar personas. Y si bien a veces hay algo que debemos de señalar, y hay errores que se predican y que se están compartiendo, y debemos de hablar en contra de este error, pero muchas veces la crítica a otros ministerios no nace de este celo, sino que nace de una envidia. Aún dentro de nuestras iglesias locales a veces no hay una relación entre miembros de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque uno está prosperando y el otro pareciera no avanzar, y nace este corazón de decir: ¿por qué él sí, yo no? ¿Por qué si yo? Y peor aún cuando te percibes a ti mismo como más espiritual que otra persona, y esa persona empieza a avanzar y empieza toda esta situación. Por eso el apóstol Pedro dice: tienes que desechar esto. Tienes que darte cuenta que puede estar en tu corazón y desecharlo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. La palabra desear significa una desesperación, significa un deseo profundo del hombre por Dios. Como nos dice el Salmo 42:1, que dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. De ese tipo de deseo por la leche espiritual nos está hablando el apóstol Pedro. Que se genere, por un lado, desechar las cosas que a Dios no le agradan, pero por otro lado, desear fervientemente, profundamente, la leche espiritual no adulterada, para poder
conocer más del Señor. Dice, como niños deseen esta leche. Me viene la imagen del el niño recién nacido que no tiene noción de muchas cosas, pero ¿sabes de qué sí tiene noción? Aún tal vez a puro nivel de sentimiento, no de percepción, pero cuando tiene hambre. Y al niño no le importa si son las 3 de la mañana y si la mamá o el papá están cansados, si han tenido un día difícil, si ya lo cuidaron todo el día. Tiene hambre y llora y pide, porque es su manera de clamar para ser saciado. Si él pudiera levantarse, prepararse su leche y tomársela, pues a lo mejor lo haría, pero no tiene esa capacidad. Por eso dice la palabra que como niños recién nacidos, con esa inocencia, clamemos al Señor por la leche espiritual. Clamemos y digamos, tengo hambre, tengo esta necesidad. ¿Sabes qué? Nuestro Padre nos va a saciar. Dice, para que por ella crezcas. Y podemos hablar de la palabra de Dios, que para nosotros es esta leche espiritual que nos deja crecer, que nos hace ir hacia adelante, que nos ayuda a mejorar. Beber la leche espiritual es probar una y otra vez la palabra de Dios. Esto viene de Wayne Grudem, dice esta frase: beber la leche espiritual es probar una y otra vez como Él es, porque oír la palabra de Dios de los creyentes se experimenta un gozo personal con la comunión del Señor una y otra vez. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas veces toman los niños leche? Muchas. Diario. Por mucho tiempo. Y habla de este deseo de estar en continua comunión con Dios, de estar escuchando su palabra, ya sea en una predicación, ya sea leyendo la escritura, pasar tiempos de oración, pero donde nunca es suficiente, donde cada vez, una y otra vez, nos sabe delicioso, donde una y otra vez nos viene a reconfortar, donde una y otra vez nos sacía. Una característica de una vida espiritual estancada y una vida espiritual enferma es que deja de procurar estos momentos de comunión con el Señor, estos momentos de la palabra, estos momentos de estar congregados, estos momentos de adoración, y sentimos que tenemos suficiente, que hemos añadido a nuestra vida espiritual lo suficiente como para estar saciados. Esa es una característica de una enfermedad espiritual. Porque cuando estás sano, este niño quiere comer y comer y comer. Por eso nos dice el apóstol Pedro lo siguiente. Ahora fíjate lo que dice el versículo 4. Acérquense a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Acércate a él. ¿A quién? A Jesucristo, el cual fue la piedra escogida por Dios, pero la piedra que hace caer a los hombres, la piedra de tropiezo. Él es la piedra principal del ángulo, y sobre esa piedra muchos caerán y se desmenuzarán, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque es tan sólido en su carácter, es tan sólido en lo que habla, que muchas veces nos pone a quebrar aquellas áreas de nuestra vida que no están de acuerdo a la suya. Y hay gente que para él Jesús fue una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque era tanta su justicia, su amor y su gracia, que evidenció todo lo que estaba mal en la vida del hombre y no quiso ceder a ser transformado por Cristo. Y entonces la misma piedra que para unos es la roca fuerte en la cual podemos cimentar nuestra vida, para otros es el lugar donde cae y es desmenuzado. Y yo no quiero que tú seas de los segundos. Tenemos que tener un corazón sensible, un corazón manso, para poder acercarnos a Él. Esta piedra viva, me encanta también esa frase, viva. No es una piedra muerta, no es un edificio que solamente está vacío y solo hay vida cuando hay vida adentro. No, Jesús es la principal piedra del ángulo, es la piedra viva por excelencia. En Él hay vida. Dice, ustedes también, versículo 5, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acérquense, pero acérquense y sean edificados como casa espiritual y sacerdocio.
sean edificados. 1 Corintios 3, dice el apóstol Pablo: no hay ningún fundamento más que el de Jesucristo, pero sobre este fundamento cada quien mire cómo sobreedifica. Y luego en 1 Corintios 14 nos habla de ser edificados por medio del orar en el Espíritu. Dice: el que ora en lenguas habla con Dios y así mismo se edifica. Y déjame decir de aquí, dice: ustedes mismos también sean edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para yo poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, yo necesito edificar, ser edificado. Y esto lo hacemos en comunidad, nos acercamos como piedras vivas y juntos hacemos un edificio espiritual para que en ese edificio espiritual ofrezcamos sacrificios espirituales. La iglesia no son 4 paredes, la iglesia no es el auditorio, la iglesia es el cuerpo de creyentes que se junta a glorificar al Señor juntos, porque va a llegar un momento donde todos vamos a estar unidos, adorando al Señor, gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, adorando al Señor, edificando sacrificios espirituales aceptables al Señor. Dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, hablando de Cristo. El que creyere en Él no será avergonzado. ¡Wow! ¡Qué bonita promesa! El que cree en Jesucristo no será avergonzado. Mira, me viene a la mente un ejemplo muy chistoso, muy sonso si quieres, pero me acuerdo de un comercial de televisión, de estos comerciales que son parte del programa de televisión y que ahí mismo están contando de cosas. Y hay un comercial donde hay un hombre que está anunciando unos lentes, ¿verdad? Y dice: estos lentes no se rompen, son indestructibles y no sé qué tanto. Y dicen: mira, y los tiran y caen y se rompen. Cuando él está diciendo a nivel nacional que no se pueden romper, y en su afán por mostrarlos se los quita y los tira, y enfrente de todos, en vivo, sin poder editar, se rompen. ¿Sabes cómo quedó ese hombre? Avergonzado. ¿Sabes qué? Nosotros no seremos avergonzados si hemos creído en Jesús. No va a haber ningún momento donde tú estés presumiendo de la grandeza, de la gloria, de la gracia, de la misericordia, del amor, de la soberanía de Cristo y se rompa. No, sino que si tú y yo hemos creído en Jesucristo, tú y yo podemos permanecer tranquilos de que no pasaremos vergüenza, porque Él está por nosotros. Dice: para ustedes los que creen, Él es precioso, lo que te hablaba ahorita, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron también destinados. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes, es decir, tienes la palabra y cuando tú tienes la palabra y no la obedeces, esta palabra te hace tropezar por ser desobediente a eso. Y has sido destinado a ese tropiezo cuando tú tienes un corazón en desobediencia. O puedes ver la misma palabra, obedecerla, honrarla y que te sirva como una plataforma para seguir avanzando y seguir creciendo en tu vida. Pero eso lo determinas tú. Jesús está ahí y quien lo determine para salvación y crea en Él y abrace a Cristo tendrá gloria, no pasará vergüenza, tendrá vida eterna. Pero quien lo rechace, quien se burle, quien lo considere poco, va a caer desmenuzado el día del juicio. Y es el Señor mismo para uno y para otro, pero es el corazón de nosotros el que va a determinar si le obedecemos o si no le desobedecemos. Dice: pero ustedes, hablado en comparación con los que desobedecen, ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora la han alcanzado. Dice, ustedes no son como esos desobedientes, ustedes son linaje escogido. Linaje escogido, son una estirpe real que ha sido escogida por el Señor. El hecho de que Dios nos haya hecho escogidos, mis amados, nos debe de dar un alto valor. Sí, Él nos ha elegido, Él nos ha escogido en Cristo Jesús. Y cuando nosotros respondemos a este linaje escogido, tenemos que entender que somos un sacerdocio real, que hay realeza en nosotros, porque somos hijos del Rey y que estamos operando ya no en el sacerdocio de Leví, sino en el sacerdocio de Melquisedec, en el cual opera Jesús, que es un sacerdocio real. Melquisedec era rey y sacerdote, nuestro Señor Jesucristo es rey y sacerdote, y nos confiere, nos extiende un sacerdocio real en el cual operamos basados en el sacerdocio y en la realeza de Cristo. Como sacerdotes estamos constituidos primeramente para relacionarnos con Dios y ofrendarle y glorificarle y tener una vida devocional con Él. Pero segundo, para presentar también a Dios delante de un pueblo para que puedan reconciliarse con Él. Y tercero, interceder entre Dios y el perdido para que haya misericordia y para que haya gracia. Dice, ustedes antes eran un pueblo que no estaba cercano, era un pueblo lejano, y era un pueblo que no tenía misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Dice, son una nación santa. Ese deseo es el que tenía el Señor en el Antiguo Testamento. En Éxodo, Él le dijo al pueblo de Israel, serán ustedes una nación santa y de gente sacerdotal. Pero la nación escogió y dijo, no queremos nosotros ser todos santos. Mejor que Moisés vaya y Él te escuche y Él nos diga, porque tú eres santo, dijeron, y nosotros no. Pero el deseo del Señor es que todo su pueblo sea un pueblo santo, que todo su pueblo sea una nación escogida, que todo su pueblo sea de gente sacerdotal. Dice, son una nación santa y son un pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué adquirido? Porque Él nos compró por medio de su sangre. Tú y yo hemos sido adquiridos por Dios. Le pertenecíamos a Satanás, era nuestro amo, pero a través de la muerte de Jesucristo, Él nos ha redimido y nos ha liberado y nos ha salvado. Y estamos hechos para anunciar las virtudes, todas las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, somos un pueblo escogido por Dios, somos un linaje escogido, una nación santa, un pueblo de reyes y sacerdotes, con el propósito de que anunciemos, proclamemos las bondades, las virtudes de aquel que nos ha llamado de tinieblas a luz, es decir, de Jesucristo. Estamos aquí y mi pregunta es, ¿qué tanto estás anunciando el día de hoy sus virtudes? ¿Qué tanto estamos anunciando su grandeza? Amados, yo les ruego que como extranjeros y peregrinos se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Te ruego que como extranjero y peregrino te abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta idea del peregrino y del extranjero, esta idea de que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Esta idea de que es pasajero nuestro momento aquí. Esta idea de que no tenemos que desarrollar afectos y deseos por las cosas de este mundo, porque no pertenecemos aquí. Estamos de tránsito. Es una parte minúscula en todo lo que será nuestra eternidad. Los 70, 100 años que pasemos en la tierra, según las estadísticas de vida, tal vez algunos más, algunos menos. Pero según las estadísticas, este tiempo es un tiempo de un peregrinaje, de que estamos pasando. ¿Sabes qué hace un extranjero y un peregrino cuando saben que están en un lugar de paso? No invierten en ese lugar.
No compran una casa porque saben que están de paso, rentan o consiguen hospedaje. Es como si yo mañana voy a salir de viaje y pues pedimos hospedaje, ¿verdad? Se nos dio hospedaje allá en Amistad de Monterrey, y antes de este hospedaje yo ya había incluso hecho una previa reserva en un Airbnb, y sería muy tonto que yo dijera, voy a ir a Monterrey, voy del día 3 al día 5, ya sé, voy a comprar una casa para esos días. Claro que no, porque soy extranjero, soy peregrino, voy a pedir hospedaje, voy a rentar un lugar, pero no voy a comprar una casa, porque uno solo compra una casa en donde va a plantarse. O bueno, si quieres hacer inversiones, y ese es otro rollo. Pero esta idea nos dice, no inviertas en el mundo, no pongas tus deseos y tus afectos en esta parte temporal, no hagas casas y tesoros aquí, haz tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque eres un peregrino, mi amado. Por eso el creyente vive con una realidad distinta a la del mundo, porque tú y yo estamos aquí, pero estamos de paso. Somos peregrinos, pertenecemos a una élite celestial, pertenecemos a la Nueva Jerusalén, pertenecemos a una patria distinta. Nuestro pasaporte de la tierra podrá decir mexicano, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una patria y un pasaporte celestial y pertenecemos al reino de los cielos. Les ruego que como extranjeros se abstengan de los deseos carnales. Abstente de ellos, ahí van a estar, pero no les des rienda suelta, no los consumas, no inviertas en los deseos de la carne, en aquellas cosas que te producen meramente placer temporal e inmediato. Esos son los deseos de la carne, la lujuria de los ojos, la altivez del corazón, la soberbia, todo deleite, todo aquello que yo puedo consumir para que me produzca un placer inmediato que no se ve únicamente gratificado en mi carne, en mi alma, pero que no tiene un efecto espiritual a lo largo, que no tiene un efecto de bendición. Esos placeres yo debo de renunciar a ellos. Y los pecados son parte de eso, pero hay otras situaciones que son, tal vez no están tan tipificadas como pecado, pero que son actitudes en nuestro corazón que podemos ver que son meramente carnales, que no nacen del reino y que debemos de prescindir de ellas. Mantengan también, dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores glorifiquen a Dios el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, sea rey como superior, a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Sométanse a las autoridades, ¿verdad?, a los gobernadores. El apóstol Pablo en Romanos 13 nos dice: toda autoridad es puesta por Dios, y los que se oponen a esta autoridad, a Dios mismo se oponen. Aquí mismo Pedro nos está diciendo: sométanse a los reyes, a los superiores, a los gobernantes y a los que son enviados, dice, para que castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ustedes tienen que estar bajo este gobierno. Ahora, ojo, perdón, ojo, porque esto se lo está diciendo a una iglesia que está siendo perseguida por el rey en turno en Roma, por el César en turno. Y le está diciendo: ¿saben qué? Ustedes sométanse a los gobiernos. No pongan su fe y no pongan sus principios, no los comprometan, pero honren a los gobiernos, honren a los gobernadores, a los mismos enviados por ellos. Versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, y fíjate lo que te voy diciendo, y honren al rey.
Honren a ese rey loco que anda matando cristianos, a ese rey honrenle. No dice obedézcanle, porque este rey estaba pidiendo adoración para sí mismo por encima de Jesucristo, pero dice honrale, honra el manto con el que está cubierto, honra la posición de autoridad que él tiene. Tal vez no estás llamado a obedecer ciegamente, pero sí a honrarle. Teme a Dios y honra al rey. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos. Esto hoy en día lo podemos aplicar y traducir a aquellos que están en una posición de un empleo. ¿Sabes qué? Tú estás en un empleo, bendice aquel que te está empleando. Estate sujeto con respeto a tus amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Yo he escuchado gente que me dice, Abimael, es que si tú supieras cómo es mi jefe, es tan difícil. La palabra nos dice que honremos a nuestras autoridades, no solo a las que son buenas y fáciles de amar, sino a aquellas que son difíciles de soportar. A esas tenemos que honrar, a esas tenemos que amar, a esas tenemos que obedecer. En la medida que nuestra obediencia no comprometa los principios de la palabra de Dios, estamos llamados a obedecerle. Aunque sean las personas más desagradables para nosotros, aunque no sean personas espiritualmente prominentes y dignas de alabanza, si están en una posición de autoridad, merecen que nosotros les honremos, que nosotros estemos sometidos y les demos respeto. Versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, dice, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportas, mas si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice, tienes que estar sometido a los líderes, a las autoridades, aún a los difíciles de soportar. Dice, porque qué bendición hay si tú, dice, ¿qué merece aprobación alguno si a conciencia delante de Dios, si sufre molestias, padeciendo injustamente? Dice, ¿qué beneficio hay si tú cuando pecas eres abofeteado? Pues está bien porque por eso pecaste, pero si haces lo bueno y así eres atacado, haciendo lo bueno, viviendo de la forma correcta, eres perseguido, dice, entonces esto es agradable delante de Dios. No es agradable que te persigan ni que te maltraten, pero es agradable para nosotros que la causa de nuestros padecimientos sea el vivir para Cristo. Porque está refiriendo a una sociedad que si externaban su fe eran maltratados. Si tú necesitas ser maltratado, gloria a Dios por ello. Dios va a ver con buenos ojos tu actitud de honrar a pesar del maltrato. Versículo 21, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se oyó engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba ni encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Dice, si tú te quejas porque viviendo de la manera justa eres perseguido, acuérdate de aquel que fue perseguido injustamente, acuérdate de aquel que cuando se burlaban de él, él se quedó callado pudiendo defenderse, incluso pudo haber pedido y presentado su caso a aquel que le podía librar de la muerte y no lo hizo. Se abstuvo para brindarnos eterna salvación. Se abstuvo para pagar, aunque él no había pecado, pagar como pecador, porque tú y yo sí hemos pecado. Para que tú y yo pudiéramos vivir en justicia, para que pudiéramos morir al pecado y para que pudiéramos vivir en justicia. Y la herida por la que él tuvo, esa herida que ahora nos sana a nosotros. Dice, porque eran ovejas descarriadas,
pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Y por qué hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas? Porque Él pagó un precio por nosotros, mi amado. Y Él fue el primero que honró al rey. Él fue el primero que, estando viviendo en una justicia, fue perseguido. Y aquel que obviamente no se dobló, porque Él era Dios mismo y no tenía por qué doblarse, ¿verdad? Quebrarse ante la presión. Pero Él dijo: ¿sabes qué? Yo no he pecado, pero tomo este camino como si yo hubiera sido el más pecador, para librar a aquellos que van a creer en mí. Yo no he insultado a nadie y voy a soportar que me insulten, se burlen y me maldigan estando yo ahí colgado, pasen y meneen su cabeza, que me arranquen las barbas, que se burlen de mí estando ahí desnudo, que cuando pida agua, un poquito de agua, me den vinagre, se estén riendo. Todo eso yo lo voy a cruzar injustamente para bendecir a aquellos que sí deberían de cruzarlo, pero que extiendo misericordia sobre ellos. De la misma manera, nosotros, mis amados, tenemos que vivir en una honra a las autoridades, aun cuando nos veamos afectados por ellas en ocasiones. La honra no está a discusión. La obediencia está sujeta a Dios y a su palabra. Pero aún en medio de eso, la honra no tiene una comilla a la que podamos apelar para no llevarla. Es decir, si a mí me piden pecar, mi autoridad, yo diré: no te puedo obedecer porque eso va en contra de la palabra de Dios. Yo no voy a matar a una vida, yo no voy a estar a favor del aborto porque es matar a un niño que aún no nace, pero que ya tiene vida. No me pidas que participe en eso y que esté de acuerdo en eso, porque no lo voy a hacer, porque Dios manda que preservemos la vida. Pero con todo eso no te voy a deshonrar, te voy a dar un lugar de honra que tú tienes. Es ese corazón que tiene que haber en nosotros como creyentes modernos, donde, y si necesito pagar el precio por seguir a Jesús, lo voy a pagar. Voy a pagar por el oprobio, porque el Señor verá con agrado si yo soy perseguido por causa del Evangelio. Pero que sea por causa del Evangelio, no por causas injustas, no por causas de mi vida personal. Mi amado, hemos terminado el capítulo 2 completito de esta primera carta de Pedro. Si estás teniendo alguna pregunta, alguna duda, déjala en los comentarios, o puedes hacerla llegar por WhatsApp y la podemos estar respondiendo en los próximos videos. Podemos dedicar los primeros 10 minutos a responder preguntas que haya por ahí y continuar con el estudio como lo tenemos. Dios te bendiga. La próxima semana, si puedes acompañarnos presencial, acompáñanos presencial los miércoles a las 7 de la tarde. Está la casa de oración, y de 6 a 7 y de 7 en adelante está el estudio. Y si no, si es en línea, sigue cada semana el estudio para más o menos ese mismo día, en la noche, debe de estar en línea. Si no, más tardar al día siguiente lo vas a encontrar en YouTube y en Spotify en audio. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana con más de las epístolas del apóstol